Buenos días y bienvenidos al acto de firma y comparecencia de prensa con motivo del Encuentro de Colaboración Institucional Extremadura-Madrid. A continuación, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, proceden a la firma del Protocolo General de Actuación entre la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Comunidad de Madrid. A continuación, la presidenta de la Junta de Extremadura y la presidenta de la Comunidad de Madrid proceden a la firma de la Declaración Institucional para la Continuidad de la Central Nuclear de Almaraz. Por último, la presidenta María Guardiola Martín y la presidenta Isabel Díaz Ayuso firman la declaración institucional para que la conexión por alta velocidad Madrid-Lisboa esté operativa en 2030. En primer lugar, toma la palabra la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta rueda de prensa donde vamos a informarles de los asuntos que han centrado esta primera sesión del Encuentro de Colaboración Institucional Extremadura-Madrid, que se ha celebrado hoy en Mérida. Lo primero que quiero hacer, por supuesto, es dar las gracias a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, por estar aquí, por su presencia en Extremadura, por su interés, por el interés que han demostrado y por esa estrecha colaboración para que podamos avanzar juntas en esas políticas que mejoran la vida de una buena parte de los españoles que tenemos el honor de representar. Quiero también darle las gracias a los consejeros que vienen de la Comunidad de Madrid, a los que se han desplazado hasta aquí, a todos los equipos que llevan días trabajando para que esta alianza pudiera llevarse a efecto. Bueno, en primer lugar, este encuentro sienta un precedente importante. Yo creo que el precedente de colaboración más importante que hasta la fecha se ha celebrado entre ambas comunidades autónomas. Hoy lo que queremos es fijar ese marco de cooperación eficaz y queremos poner a disposición pues, todos los medios de ambas administraciones para poder servir más y mejor
a nuestros vecinos. Hoy lo que demostramos es que no hay muros que los puentes no puedan superar. Esa es la política útil, la política en la que estamos centradas, en la del encuentro, en la de la cooperación y en el compromiso mutuo. Y con esa estrategia común y marcando ese mismo rumbo hacia el crecimiento y hacia el bienestar, la presidenta Díaz Ayuso y yo acabamos de firmar 3 documentos. Se trata del primer protocolo general de actuación entre la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Comunidad de Madrid y 2 declaraciones institucionales. Una, como han visto, en materia de alta velocidad para impulsar la conexión Madrid-Lisboa y la otra para la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares y la defensa de la central nuclear de Almaraz, que vamos a poder visitar mañana. Si me permiten, voy a empezar por esta última cuestión, en la que hay intereses más que evidentes y urgentes para Extremadura. Pero esto va más allá de nuestra región. Esto va de que España no se puede permitir un apagón nuclear ni un cierre ideológico como el que estamos viendo y como el que estamos presenciando. Almaraz no se puede cerrar no porque lo digamos nosotras, sino porque así lo dicen los criterios técnicos, los criterios científicos y los criterios medioambientales. Pero ni Almaraz, ni Cofrente, ni Ascó, ni Trillo, ni Vandellós. Lo que nos quieren es condenar a tener que depender de otros países cuando aquí tenemos una posición privilegiada, cuando estamos viendo cómo en el mundo se están programando nuevas centrales nucleares, cuando estamos viendo que otros países están alargando la vida de instalaciones similares a la de Almaraz entre 60 e incluso 80 años, y cuando recientemente hemos visto cómo la vicepresidenta Rivera autoriza ayudas de Estado por importe de 32.000 millones de euros para prorrogar 2 reactores. Nos estamos jugando mucho, porque el futuro de Extremadura, el futuro de Madrid y el futuro de España depende de centrales nucleares como la de Almaraz. Por otro lado, y antes de entrar en uno de los agravios históricos que ha lastrado nuestro crecimiento y que ha perjudicado a Extremadura, quiero agradecer a la presidenta de Madrid que con su presencia y con su firma se sume a la voz y a la dignidad del pueblo extremeño. Nosotros llevamos décadas clamando por el tren que merecemos, porque desde luego el que tenemos es un icono del aislamiento y de la desconexión con el resto del país y especialmente con la capital de España, con Madrid. Y lo que pedimos es muy sencillo, es dignidad y justicia ferroviaria. Por eso hoy queríamos instar juntos al Gobierno de España que el AVE Madrid-Lisboa, pasando por Extremadura, esté acabado en el año 2030, sin excusas, sin humillaciones, sin privilegios. Lo único que pedimos es inversión y gestión. Y, en tercer lugar, me voy a centrar en el protocolo de actuación de ambas comunidades autónomas. Y esto también lo quiero contar de una manera muy sencillita. Extremadura lo único que pide es tener su lugar en España. Y no solo estoy hablando de que podamos competir en ligas superiores. Esto es muy sencillo. Aspiramos a que los extremeños puedan tener las mismas oportunidades que cualquier otro español. Extremadura está creciendo. Nuestra tierra está cosechando los mejores datos en materia de empleo, en materia de exportaciones o en materia de turismo de su historia. Y esto es gracias al enorme esfuerzo, a las ganas y al talento de los extremeños. Pero también, y lo digo con mucha humildad, a que hay un Gobierno hoy que no se calla ni se va a callar, que no se conforma ni lo va a hacer y que está aplicando políticas de estímulo, políticas reales, y lo va a seguir haciendo. Tenemos un camino muy marcado, que es trabajar muy duro y pensar en grande. Los consejeros de ambas comunidades están trabajando ya en iniciativas concretas, en medidas que se van a desarrollar a través de convenios o de otras fórmulas de cooperación, y quisiera compartir con todos ustedes algunas de esas líneas de trabajo. Por ejemplo, en materia educativa y de formación, vamos a impulsar prácticas en empresas para alumnos de formación profesional dual. Y esto es clave para una región como la nuestra, que hemos conseguido reducir significativamente el paro juvenil y que estamos fomentando nuevos nichos de empleo. En materia sanitaria nos proponemos coordinar
los distintos dispositivos sanitarios en todos los niveles asistenciales para poder mejorar la atención sanitaria, la atención hospitalaria, sociosanitaria, en salud mental y en salud pública. Y en dependencia vamos a agilizar la tramitación de aquellos expedientes de las personas que se desplacen entre ambas comunidades autónomas. Lo que queremos es facilitar la continuidad de los cuidados, creemos que esto es esencial, y también coordinar la información en estos casos, en los traslados de personas que estén en situación de dependencia. En el campo de la investigación, vamos a compartir las infraestructuras y los parques científico-tecnológicos de ambas comunidades para poder avanzar así en colaboraciones científicas. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el Centro Ibérico de Investigación de Almacenamiento Energético, el CIAE, y queremos potenciar la investigación en este campo con el Instituto IMDEA Energía de Madrid. Vamos a ir de la mano también en materia de unidad de mercado. Aquí en Extremadura estamos impulsando la Ley de Mercado Abierto. Sabéis que hasta el momento solo la tenía la Comunidad de Madrid y vamos a unar fuerzas en la internacionalización para que nuestras empresas puedan seguir marcando récord en exportaciones. En cuanto a servicios de emergencia, vamos a establecer un marco de colaboración para los centros 112, para los servicios de protección civil y para los servicios de prevención y extinción de incendios forestales de la Comunidad de Madrid y de Extremadura. Para nuestra región se abren también nuevas oportunidades al colaborar en el ámbito de la cultura, donde desde luego Madrid es un referente europeo indiscutible. Vamos a trabajar en el desarrollo de un circuito compartido de artes escénicas y de música y también en el intercambio de exposiciones. Compartimos muchas cosas y entre ellas también la importancia de un nexo que traspasa fronteras físicas y la del tiempo. Y me estoy refiriendo a esos lazos que nos unen con Hispanoamérica. Extremadura como cuna de la hispanidad, Madrid como capital de la hispanidad. Vamos a coordinar esfuerzos para impulsar intercambios culturales, sociales y económicos con Hispanoamérica. Por otro lado, no somos ajenos a los últimos acontecimientos internacionales y lo que precisan es de una mirada elevada y de una acción común. La Comunidad de Madrid reconoce el potencial que tiene el campo extremeño, base de una producción de altísima calidad. Y compartimos la necesidad y la urgencia de proteger a nuestros agricultores y ganaderos. Y por eso vamos a mantener una posición conjunta y muy firme para que la política agraria del Estado y también de la Unión Europea asegure la rentabilidad de los productores y también la competitividad de nuestro campo. Extremadura es tierra de caza y de toros y además lo es con mucho orgullo, mundos muy apreciados y visibilizados por la Comunidad de Madrid. Y aquí nos jugamos mucho también, nos jugamos nuestra identidad, nos jugamos nuestra cultura, nos jugamos empleo en las zonas rurales, la cría del toro bravo y el cuidado de nuestra dehesa, que es un emblema de nuestra región. Por tanto, aliarnos en su defensa para nosotros es más que una necesidad. Y estas son algunas de las líneas de trabajo en colaboración con el Gobierno de la presidenta Díaz Ayuso, que lo que pretendemos es que las oportunidades y los beneficios para los ciudadanos puedan surgir de ambos lados y, sobre todo, que sean posibles porque las administraciones, una y otra, pensaron en ello y se prepararon para que así fuese. Hay quien estos días se ha mostrado un poco nervioso cuando se anunció este encuentro, inseguro, quizá con algún prejuicio, algún complejo que les impiden avanzar en libertad. La presidenta Díaz Ayuso representa todo lo contrario y ha demostrado con su trayectoria que la Comunidad de Madrid es una región puntera y que además aspira a más. Y en lugar de miedos y complejos, presidenta, desde aquí, desde este Gobierno, del Gobierno de Extremadura, nos miramos mucho en Madrid. Nos miramos en Madrid porque es una región que lleva años aplicando políticas de libertad que han convertido a la Comunidad de Madrid en todo un referente, no solo en España, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Así es que quiero agradecerte, Isabel, que hayas tendido la mano de esta manera a Extremadura, de igual a igual,
para que podamos avanzar juntos en aquellas políticas que ayuden a la competitividad de las empresas y al bienestar de las familias. Nosotras vamos a seguir impulsando un modelo que no pierde el tiempo en enredos ni en batallitas y que piensa en grande, pero que, por supuesto, siempre cuida también de lo pequeño. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Querida presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, muchísimas gracias por vuestra hospitalidad, la de tu magnífico equipo y la de todos tus vecinos que nos han esperado fuera con tantísima ilusión y con tanta alegría. La verdad es que nos sentimos en casa y por todo eso, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid queremos daros las gracias, así como a la magnífica gente que te acompaña, a los miembros del Gobierno de la Junta de Extremadura, a quienes les doy las gracias y les arropamos por el excelente trabajo que están realizando, a los consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid. La mitad está hoy aquí conmigo, como saben, la otra mitad está en Madrid porque están trabajando de manera telemática, pero estamos todos a una. Autoridades, medios de comunicación, señoras y señores. Empiezo nuevamente la intervención dando las gracias a la presidenta de Extremadura, María Guardiola. Decía que por su calurosa bienvenida, pero sobre todo por el trabajo que está realizando su equipo, al que nos gustaría dar todavía más visibilidad en Madrid, puesto que lo que queremos es crecer juntos al servicio de España y no a pesar de España, como estamos viendo hoy en las noticias. Vamos a estar solo 2 días, pero tenemos una agenda de trabajo muy intensa. Vamos a trabajar todos los consejeros, como decía, de manera telemática o de manera presencial, de manera que todas las consejerías en estos 2 días estrechemos aún más los lazos entre los 2 gobiernos para que aprendamos buenas prácticas y para que unamos esfuerzos. De hecho, el Estado de las Autonomías, si funciona precisamente es porque vertebra la vida de los ciudadanos según en qué comunidad autónoma, pero permite que al haber gobiernos distintos, haber contrapesos y contrapuntos, podamos aprender unos de otros buenas prácticas, situaciones excepcionales y con esto mejorar los servicios públicos que ofrecemos a todos los ciudadanos. Nosotros, como decía, estamos al servicio de España entera y, por tanto, todo lo que podamos aprender y mejorar desde las autonomías lo queremos ofrecer al conjunto de la nación. Cosa muy distinta es lo que está sucediendo hoy en España y que hemos visto a manos del presidente del Gobierno, que ha decidido pactar con los que están hundiendo Cataluña, condonarse las deudas entre ellos y repartir las deudas entre las demás comunidades autónomas como si las deudas se pudieran evaporar y como si nos pertenecieran solo a unos cuantos. Es decir, los que con el independentismo y las políticas erráticas han hundido a Cataluña, expulsado empresas y empobrecido a la clase media, han decidido que se van a perdonar las deudas. Pienso que no se puede tener más cara dura y no se puede ser más arbitrario que imponer a punta de pistola al resto de los españoles tener que asumir ese trágala inasumible, inaceptable, en lugar de que quienes han provocado la deuda en Cataluña empiecen por tomar medidas y ser ellos los responsables. Nosotros, sin embargo, estamos, como digo, buscando siempre el bien para el conjunto de la nación, porque por eso somos representantes ordinarios del Estado en cada comunidad autónoma. Eso significa que lo que pasa en Extremadura me incumbe a mí como madrileña y viceversa, que las cuestiones de los madrileños son también de Extremadura, que Madrid es de los extremeños, como de los murcianos es lo que sucede en Andalucía. Por eso somos una nación, porque lo de todos nos pertenece a todos y lo tenemos que decidir entre todos. Y lo que tenemos que buscar son soluciones, mejoras que puedan servir a nuestras respectivas regiones y al conjunto de nuestra nación. Esta firma que hemos hoy aquí cerrado significa acordar, avanzar en distintas políticas en materia nuclear, que es lo más importante de esta visita, por supuesto, en políticas sociales, sanitarias, ferroviarias, en todo aquello que redunde en la mejora de los servicios para los ciudadanos de las 2 regiones. Como comentaba la presidenta, hemos firmado esa declaración institucional para que la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa sea una realidad y que esté en tiempo y forma al servicio de todos los ciudadanos, especialmente los extremeños, que después de tantos años, a lo mejor porque no importaban tanto en el cómputo nacionalista o porque ha sido una tierra de gente leal con España, no han estado nunca en la prioridad del Gobierno
y hoy sus infraestructuras ferroviarias están altamente comprometidas. Por eso, además de poner los ojos en el AVE, lo estamos haciendo en la red ferroviaria en su conjunto, porque no hay derecho a que regiones españolas tan importantes como esta estén aisladas, ni esta ni ninguna. También estamos sobre esta declaración institucional con la que queremos trabajar para evitar el cierre de la central de Almaraz. Mañana estaremos en ella. Como saben, es un activo energético y económico decisivo para Extremadura, para Madrid, pero también para España entera. Estamos hablando de un papel estratégico, en nuestro caso, en la Comunidad de Madrid, recibiendo unos porcentajes de suministro eléctrico y energético fundamental. Hablamos del 15% de Almaraz, 25% en Trillo. Luego, nosotros lo que queremos es alertar del coste que supondría este cierre, que está estimado en 22.500 millones de euros. Ese cierre en toda España provocaría una pérdida de 30.000 empleos por todo el país, privando a pequeños municipios de incluso el 70% de sus ingresos. Habrá quien quiera que imitemos el fracaso alemán, cuando los gobiernos de Schröder y de Angela Merkel decidieron cerrar las centrales nucleares, pero esto se ha demostrado que es una catástrofe económica, política, estratégica. Provocó la dependencia alemana del gas ruso hasta el 55% a principios de 2022. Pero después llegó la invasión de Ucrania por parte de Putin, las revelaciones sobre otros compromisos profesionales de Schröder, el resto es historia, ya la conocemos. Pero la situación en España no es mucho mejor y, de hecho, la campaña trasnochada y sin rigor de algunos contra las centrales nucleares nos va a hacer todavía más rehenes de los combustibles fósiles y, sobre todo, del gas que nos vende la Rusia de Putin. Es decir, de todo el gas que importa España, el 21% es gas ruso y subiendo. Luego, esto es muy preocupante y aún más ante la actual situación internacional. Tampoco estaría de más, a lo mejor, recordar que fue el Partido Socialista el que llegó en 1982 haciendo campaña contra las nucleares y contra la OTAN. Y ahora Felipe González es uno de los mayores defensores de la energía nuclear por todo el mundo, en sintonía con su ministro Javier Solana, que fue secretario de la OTAN, o Jordi Sevilla, exministro con el presidente Zapatero, que estuvo al frente de Red Eléctrica hasta el año 2020 y ahora está en una cruzada por todos los medios de comunicación en defensa del mantenimiento de la energía nuclear. Digo yo que, por tanto, cuando todos lo vemos de una misma manera, será quizás porque vamos en el sentido correcto. No podemos esperar a que Sánchez y sus socios maduren, o que maduren demasiado, diría yo, pero sobre todo lo que no podemos esperar es tanto cinismo e ideología totalitaria y crear gratuitamente tanto daño a toda España. Creo que tenemos, además, un ejemplo clarísimo en la ministra Rivera. Nada más llegar a la Unión Europea, ha aprobado soluciones nucleares, mientras, siendo miembro del Gobierno de Pedro Sánchez, nos las ha negado en España, especialmente a Extremadura y a Madrid. Y por eso nosotros exigimos, desde los dos Gobiernos, una política energética que esté apegada a la realidad, sin ideología, con rigor científico. Es lo único que se pide, rigor. Y que esté a la altura de los tiempos, que cuide verdaderamente del medio ambiente, de la industria, del empleo, de la autonomía energética de España, que no nos haga rehenes de potencias extranjeras y que no ponga a las empresas energéticas en el disparadero para luego usarlas de coartada, que es lo que se ha hecho, es lo que te dicen cuando las ponen por delante como escudos y dicen, no, si son las primeras ellas las que quieren cerrar. Si tú las arruinas a impuestos, evidentemente es más difícil, ¿no? Pero todos sabemos lo que está aquí ocurriendo. Y dentro de ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el Gobierno ha pergeñado un calendario de cierre de las nucleares. Almaraz es la primera. Ya veremos si hace lo mismo en Cataluña. Ya veremos, cosa que dudo. Sin embargo, hay que decir las cosas como son. Almaraz es una infraestructura esencial para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional y el desarrollo económico regional. Y por eso el cese de operaciones que se ha programado para 27 y 28 es una decisión que, si no se rectifica de manera inmediata, va a causar un daño irreversible y ya estamos en un punto de casi no retorno, porque España no cuenta con infraestructura tecnológica necesaria para reemplazar a la nuclear por otra de las que llaman verdes. Y quiero recordar que la energía nuclear ha sido así declarada por la propia Unión Europea en 2022.
Es una energía, por tanto, clave en el mapa energético de España. Evita la emisión de alrededor de 30 millones de toneladas de CO2 al año y también contribuye de manera decisiva a los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, a garantizar la estabilidad del suministro energético. Desde luego, España no está preparada para sustituir la energía nuclear, ni para el cierre de esta central. España no lo está y va a ser nefasto para la seguridad, por tanto, del suministro eléctrico y para el coste de la factura energética, que todavía va a empobrecer más a muchos madrileños, muchos extremeños y a muchos españoles. Hay ahora un estudio reciente de la consultora PricewaterhouseCoopers que alerta sobre el fin de la energía nuclear en España. Diría que este aumento de la factura de la luz sería de un 23% para hogares y pequeñas empresas. Por tanto, se pueden imaginar lo que esto supone para las familias, para la competitividad de nuestros productos. Son pérdidas inasumibles que van a crear, por tanto, más pobreza y, sobre todo, contra aquellos que lo que están ahí es para crear prosperidad. Pero, además, una reducción de la generación nuclear de Almaraz va a poner en riesgo el suministro en muchas zonas con alta demanda, como puede ser Madrid o de sus centros de datos. Y por todo esto pedimos al Gobierno de Pedro Sánchez que prolongue la vida útil de las centrales nucleares, alejado de criterios ideológicos, estableciendo criterios técnicos de seguridad de las plantas. No podemos permitir que el Gobierno apague el futuro de España. Y ahora que su vicepresidenta está en la Unión Europea y que habla sin tapujos de la energía nuclear, algo que es de sentido común, quizás es el momento de que tomen nota, porque si es la encargada de ejecutar esta catástrofe de cierre de las centrales nucleares y luego se pone al frente de la apertura de las mismas en otros países, como hemos visto ahora recientemente con Bélgica, estarán conmigo en que esto es un perfecto sinsentido y que lo único que hacen es hundirnos y apagarnos en ideología y en sectarismo. Resulta que esta misma semana ese paquete de ayudas de 32.000 millones de euros en 10 años, para prolongar 10 años la vida de 2 centrales nucleares en Bélgica, es posible. Significa que hay prosperidad en Bélgica y más pobreza en España, es lo que hay. Y además, también queremos recordar que la energía nuclear es estratégica ante fenómenos meteorológicos extremos, como ha ocurrido, por ejemplo, en la última dana de Valencia, con la central nuclear de Cofrentes. En los días posteriores hubo un incremento enorme del uso de la energía nuclear y sin ella hubiera sido imposible hacer frente a un episodio de esa envergadura. Así que retamos a todos aquellos que se oponen a la energía nuclear a que nos expliquen detalladamente, razonadamente, sus motivos, porque lo que están haciendo, desde luego, es dejarnos a la cola en la Unión Europea, que desde hace ya años claramente apuesta por esa energía nuclear, y más en un momento donde los avances tecnológicos demandan cada vez más energía. Estamos hablando de que se han incrementado en torno al 70% la carga fiscal en los últimos 5 años a estas empresas para desincentivarlas, para que no se invierta en energía nuclear. Y esto, ya por último, recuerdo, va en contra de las empresas, en contra de la industria, del empleo, de las familias, de la digitalización. En definitiva, que está comprometiendo todo, incluso nuestra seguridad nacional. Por otro lado, está el debate sobre los llamados SMR, los reactores, que son alternativas serias y sensatas. Los mini reactores nucleares son una alternativa en muchos países y quizás habría también que empezar a estudiar estas alternativas para alimentar a grandes industrias, aquellas que demandan energía a las 24 horas del día, para garantizarles un suministro mínimo. Son sencillos, son más seguros, se pueden utilizar de una manera estratégica para grandes empresas que están dando empleo a estas regiones, desde Google, Amazon a otras tantas, para los procesamientos de datos, para tantos centros que tenemos en las 3 comunidades autónomas, desde Almaraz hasta Madrid. También iría al consumo sanitario, doméstico, y países que saben los están utilizando. Estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, Rusia, China, Reino Unido, India, Corea del Sur, Japón, Argentina. En definitiva, en todos estos países hay proyectos en marcha y deberíamos al menos estudiarlo, pero no dejar que el sectarismo comprometa el futuro de España con cerrazón y de esa manera insensata. Por otro lado, como bien decía la presidenta, hemos hablado de otros muchos aspectos en materia sanitaria para que los 2 gobiernos estemos cada vez más coordinados en materia de emergencias, atención hospitalaria, salud mental,
en ofrecer la mejor tecnología, los últimos avances, los tratamientos. Desde luego, Madrid está a disposición de todo el pueblo de Extremadura cuando lo necesite. Hemos hablado también de avances en materias como, por ejemplo, la ELA, que quizás por no ser una de las enfermedades mayoritarias no está muchas veces en el radar de algunos políticos, pero sí para nosotros, puesto que con que haya un solo caso de una enfermedad tan cruel, nuestra obligación es ponerle todos los recursos a disposición de estas familias y de los pacientes. Lo estamos haciendo desde el nuevo centro de atención diurna, desde el Isabel Zendal, que está al servicio de todo el sistema sanitario, y con la presidenta extremeña, que tiene gran sensibilidad en el tema de la ELA. De hecho, ha sido la primera cuestión que hemos tratado entre las dos. Vamos a poner en marcha todo lo que nosotros estamos aprendiendo, por ejemplo, con la Escuela de Cuidadores, con el Banco de Voces, para que todas las personas que van perdiendo su voz según marcha la enfermedad, a través de los iPad, de sus dispositivos tecnológicos, puedan seguir comunicándose con su voz de siempre, algo que a ellos les afecta mucho y que ahora esto tiene solución. Pero serán otras muchísimas medidas. Por ejemplo, trabajar para combatir la escasez de personal sanitario que estamos sufriendo en toda España, aunque sigamos construyendo centros de salud, como hoy hemos dado a conocer, otros 16 centros de salud, nos siguen faltando médicos en toda España, médicos extracomunitarios que están brazo sobre brazo porque no se les homologan los títulos o porque no se está mirando a España a medio y largo plazo, no se hace con la energía, no se hace con la falta de médicos, no se hace con tantas cuestiones y están dejando que esos problemas maceren y que en el futuro los hereden a alguien que ya vendrá y los solucionará. Pero no, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir invirtiendo, fomentando esa colaboración público-privada para que lleguen infraestructuras, para que lleguen recursos a todos y sobre todo también pedimos que se negocie con los profesionales sanitarios que nunca habían estado en pie de guerra como ahora. Así que creo que en estas materias podemos hacer mucho. Seguimos reivindicando una EVA común para que nuestros estudiantes se ofrezcan ante la universidad en una igualdad de oportunidades, defendiendo una calidad en la enseñanza y de una libertad básicas, porque es la manera de que la educación sea un ascensor social. Los padres lo que quieren es que a sus hijos les enseñen, les pongan las pilas, les hagan mayores, les hagan ser adultos, vivan en plenitud su juventud, pero que se hagan preparados y no igualar en la baja, en sonrisas y en aprobados cuando son en realidad suspensos para maquillar cifras o simplemente para no ir al centro de los problemas. Y es que los jóvenes en España, cada vez presos de las leyes políticas y de esta mala gestión de la educación, hacen que sean generaciones con problemas extraordinarios. Así que las dos comunidades vamos a seguir insistiendo en el rigor, en la calidad, en el esfuerzo, en el conocimiento, para ayudar a los alumnos a salir adelante, reforzando la lectura, la escritura, las matemáticas. En vivienda vamos a seguir adoptando y compartiendo medidas como puede ser el Plan Vive, que en esta legislatura va a poner a 10.500 viviendas en régimen de alquiler a precios asequibles, con una forma de construcción mucho más rápida e interesante que queremos compartir con el Gobierno de Extremadura. También reivindicando qué políticas son las que funcionan en materia de vivienda. Con la legislación actual es muy difícil, puesto que los propietarios de casas, de viviendas, que es la hucha, en definitiva, de la clase media española, necesitan seguridad para poner sus viviendas en alquiler, seguridad para que nadie las ocupe, seguridad para que un inquilino deje de pagarte, seguridad para que el Gobierno no meta la mano en tu propiedad y te diga cómo la has de gestionar o cuándo te la van a devolver. Así esto no funciona, así que tenemos que seguir legislando para que haya libertad, para que se pueda construir más vivienda, para que al ofrecerla puedan bajar los precios y con nuevas medidas para que los más jóvenes puedan dar sus primeros pasos a la hora de comprar una vivienda y puedan tener para la entrada, que fue siempre el freno de generaciones anteriores. En definitiva, todo lo que estamos haciendo en las dos comunidades y que podemos compartir para seguir fomentando que haya más vivienda. También lo estamos haciendo, esa colaboración en materia de empleo, en materia económica. Defendemos un modelo que esté centrado en las personas, que ponen el patrimonio de sus hijos para crear puestos de trabajo, en esa seguridad, en esas bajadas de impuestos, en esa ayuda a quienes sacan adelante este país cada día. El 70% de la empresa es pequeña y mediana empresa, pymes. Tenemos que estar con ellos. Y vamos a seguir trabajando en esta unidad de mercado que defendemos desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid para que nos comportemos como una nación y no 17, de manera que los empresarios extremeños puedan operar en Madrid o los empresarios madrileños, cuando estén en Extremadura, puedan trabajar sin licencias extraordinarias, porque España está sumida en burocracia, en impuestos y en dificultades. De esta manera podremos ayudar a todos ellos a seguir emprendiendo en las dos regiones.
Vamos a seguir por estas políticas. A nosotros en Madrid nos ha funcionado de una manera extraordinaria. En los años 80 éramos la cuarta economía de España y hoy somos la primera, y una región internacional, cada vez más internacional, y que abre sus ojos a ciudadanos de otros rincones que vienen a trabajar y a crear puestos de trabajo. Esto es también la esencia del Gobierno de Extremadura y por eso hemos encontrado tantas cuestiones en común que se han plasmado en estas firmas de hoy. También vamos a trabajar de manera conjunta por las gentes del campo, por la agricultura, por la ganadería, para seguir dando luz a nuestros productos agrícolas, a la denominación de origen, al relevo generacional para que el campo no muera, porque se va envejeciendo poco a poco, para seguir innovando y sobre todo rescatando y protegiendo el patrimonio natural y el cultural de las dos regiones, que no nos pertenece a nosotros, sino a las nuevas generaciones. Lo hemos legado de anteriores, y ahora el futuro es que se lo dejemos en mejor estado a los que están por venir. Por eso vamos a seguir apostando sin ambajes por la tauromaquia, por el toro de lidia, por la caza, por la vida cotidiana de las gentes que cuidan de nuestra alimentación, de nuestras esencias, y demostrando que Madrid y Extremadura somos tradición y vanguardia. Y esto, claro que es posible, llevando conectividad, llevando servicios públicos para que crezcan los empleos y vuelva la vida a nuestros pequeños municipios. Seguiremos colaborando además y vamos a empezar a hacer nuevas medidas en medio ambiente, en digitalización, en materia de emergencias, fundamental, puesto que tenemos que compartir todos nuestros recursos cuando a algún ciudadano le haga falta algo extraordinario y no mirarnos entre nosotros como si fuéramos distintos países porque la burocracia manda o el terruño. Nada de esto. Vamos a seguir trabajando por los más vulnerables, especialmente por las personas que están en riesgo de exclusión, por el envejecimiento activo, protegiendo a la adolescencia, a la infancia, especialmente para protegerles de la exclusión, de la violencia. También vamos a activar actuaciones conjuntas para niñas, para mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de violencia, especialmente la explotación sexual, o, por ejemplo, en políticas de inmigración para que sean efectivas y la inmigración esté relacionada con la integración y no como está dejando el Gobierno a las comunidades autónomas de una manera insensata, que simplemente mirar para otro lado y ni siquiera ocuparse de qué ciudadanos vienen a España, con qué situaciones detrás, cómo se pueden integrar. Simplemente son números, miran para otro lado y causan de esta manera un problema demográfico a España entera. Y no estamos, desde luego, por esa labor. También vamos a trabajar por la vida, por la maternidad, por la falta de niños que hay en España, que es un gran problema. Hemos puesto en marcha un programa de 80 medidas que estamos compartiendo con el Gobierno para que vean otras muchas para ayudar a las madres más jóvenes, a la conciliación y por tanto, la lucha por la maternidad, paternidad y la natalidad, que es otro de los grandes problemas que en España se han abandonado. Cada vez tenemos menos niños, estamos cada vez más envejecidos, más solos. La soledad es una gran pandemia que tenemos que combatir y que además un país sin hijos, sin niños, sin futuro, es un país que está abocado a perderse. También en la lucha contra las drogas, que es una batalla que tenemos en Madrid, sin ninguna duda. También en esa conexión ferroviaria por alta velocidad. En definitiva, es unos protocolos y una colaboración que vamos a seguir trabajando en estos 2 días, pero que, como ya hemos quedado desde que nos hemos sentado, esto no ha hecho más que empezar, puesto que en 5 minutos habíamos puesto sobre la mesa otras 3 o 4 medidas que no estaban en el protocolo. Es muchísimo lo que se hace entre comunidades autónomas y es muchísimo más lo que queda por hacer. Desde luego vamos a seguir reivindicando la hispanidad. Tuve hace poco la inmensa oportunidad de estar en un evento que la presidenta se tuvo que perder, precisamente por estar defendiendo lo de los extremeños aquí, con Almaraz. Y tuve la oportunidad de estar en el 490 aniversario de la ciudad de Lima, la restitución de la estatua de Pizarro, en el centro de la ciudad, la estatua que es idéntica a la suya natal de Trujillo, y tuve la oportunidad de hablar también unas breves palabras en el nombre del Gobierno de Extremadura para recordar que la historia de España, la historia de nuestra nación a los 2 lados del Atlántico, no se entendería sin Extremadura, no se entendería sin esas gentes valientes que se echaron a la mar y que hicieron grandes gestas para todos. Esto lo reivindicamos allí, lo hacemos cada día también desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid y sé que también desde Extremadura, y no cabe algo más bonito que saber que hoy nos unen 600 millones de almas con un mismo idioma y una forma parecida de ver la vida, tan alegre, tan mestiza, tan propia. Esto es lo que hemos tratado, es mucho más lo que nos queda, pero solamente decirles a los extremeños que son un orgullo para España entera, que todos los extremeños en Madrid, como saben, son madrileños de Extremadura, uno más desde el primer día, los queremos, trabajan, son gente como sus antepasados, valiente, entregada,
y que hacen de Madrid un lugar mejor para vivir. A todos ellos les queremos dar las gracias, recordarles que vamos a estar siempre a su entera disposición y que los dos gobiernos vamos a trabajar por la libertad, por la vida, por lo más importante que tenemos, por la prosperidad, no solo de nuestras comunidades, sino de España entera. Muchísimas gracias a todos. A lo mejor alguien quiere hacer alguna preguntilla. Seguro que sí. Ya que hay prensa, sí. Vale, muy bien. Buenos días. Una pregunta por medio. Vale. Sobre las declaraciones institucionales que han firmado, yo quería saber si en la de Almaraz hay algún compromiso concreto. Por ejemplo, ha hablado de fiscalidad, si Extremadura plantea bajar los impuestos que cobra a las empresas como la ecotasa, y en la declaración del AVE también si hay algún compromiso y si se va a enviar también a Portugal. Sí, bueno, como has nombrado los impuestos de Extremadura, si le parece respondo yo. El problema o la cuestión fundamental no es hablar de dinero, es hablar de una política estratégica que depende del Gobierno de España, del Gobierno de Sánchez. Y aquí lo fundamental es no irnos a lo pequeñito del debate, ni al despiste, ni a buscar culpables. Aquí tenemos un Gobierno que tiene que tener claro lo que tenemos claro el resto, que es que la energía nuclear es absolutamente imprescindible, no solo para Extremadura, sino para España entera. Y el Gobierno de España tendrá que decidir que esa energía es necesaria, cambiar el PNIEC, el Plan de Energía Nacional, y revertir esa orden de cierre que está dada y que empieza por la central nuclear de Almaraz. Lo que tiene que hacer es dejar de asfixiar a las empresas, porque quiero recordar que del total de impuestos que pagan las eléctricas por Almaraz, el 80% son impuestos estatales. Sánchez es quien ha elevado un 70% en los últimos 5 años los impuestos, Extremadura no los ha tocado y, por tanto, yo creo que, mirar siempre al pequeñito, pues me parece volver a hacernos trampas al solitario. Extremadura siempre está dispuesta a revisar la fiscalidad cuando lo haga el Gobierno de España y cuando, por ejemplo, lo haga Cataluña, que en esa tasa que cobran los catalanes, las empresas pagan un 33% más de lo que se paga en Extremadura. Así que sí, pero creo que lo importante no es reducir al debate los impuestos, ¿necesitamos energía nuclear? Sí. ¿Hay que cerrar las centrales nucleares? No. ¿A quién le corresponde? ¿De quién es la responsabilidad? Del Gobierno de Sánchez. No hay más. Perdón. Y con el tema del AVE lo que exigimos es, creo que lo hemos dicho muy claro, inversión y gestión. Lo que no se pueden es seguir mofando, en este caso de los extremeños. Yo siempre lo recuerdo, pero es que no me canso de decirlo. Aquí se ha realizado una inauguración invitando a Su Majestad el Rey para decirnos a los extremeños que ya teníamos AVE y que a callar a nuestra casa. No es de recibo, no vamos a admitir más mofas, ni más insultos, ni más faltas de respeto. Lo que tienen que hacer es licitar los tramos que faltan y ejecutarlos para que el AVE pueda estar en 2030, que tenemos además un mundial a la vista y que lo vamos a necesitar, que es una inversión no solo para los extremeños, es que une 2 capitales europeas y es una necesidad para todos los españoles. Sí, hola, buenas tardes. Han hablado del tema del ELA, de los enfermos de ELA. La subvención de ayudas a enfermos de ELA es una de las medidas incorporadas en el decreto de medidas extraordinarias fiscales que, en previsión, el jueves se va a debatir en la Asamblea. Me gustaría preguntarle a la presidenta Guardiola si cree que ese decreto va a salir adelante o cómo va el tema, porque hay muchas cosas ahí. Bueno, las ayudas no están en cuestión, esas ya las hemos pagado, las vamos a seguir pagando. Lo que llevamos en el decreto de medidas fiscales es que no tengan que tributar por esas ayudas y además una bonificación de otros 2.000 euros en el IRPF. Yo espero que impere la sensatez, que haya sentido común y que la oposición empiece a darse cuenta de que son servidores y que desde la oposición tienen que construir y aportar las mejoras que ellos crean que pueden reforzar este decreto que tramitamos. Entonces, como yo he escuchado a la oposición verbalizar algunas cuestiones, algunas medidas que les parece insuficientes, yo lo que les pediría es que, bueno, si no quieren convalidar el decreto ley que ya dieron por bueno en la negociación presupuestaria, porque quiero recordar que nosotros todo lo que incluimos aquí es porque
ambos partidos, tanto Vox como el Partido Socialista, habían dado el ok a todas esas medidas. No estábamos innovando en absolutamente nada. Si ahora creen que hay cuestiones que lo pueden mejorar, lo que tienen que hacer es permitir que se tramite como proyecto de ley y en esa tramitación pues que hagan las alegaciones que corresponda y se analizarán, se estudiarán y desde luego siempre pensando en el interés de los extremeños. Buenas. Mi pregunta para la presidenta Guardiola. En la Comunidad de Madrid se está estudiando implantar primero y segundo de la ESO en los colegios de primaria para reducir el absentismo. ¿Se está planteando algo parecido aquí en Extremadura? Bueno, las medidas concretas, nosotros en este protocolo lo que hemos hecho es firmar ese marco de colaboración general y establecer líneas generales y los consejeros ya están trabajando en aterrizar todas esas medidas. Vamos a estudiar muy detenidamente y, por supuesto, a copiar todo lo bueno, que es mucho, que hace la Comunidad de Madrid para aplicarlo en Extremadura y poder ser dentro de no mucho pues un referente como lo es Madrid. Madrid es el motor económico de España y nosotros pues aspiramos a jugar en la Liga de la Comunidad de Madrid y todo lo que sea bueno y que se hace bien en Madrid, que como digo es prácticamente todo, pues en Extremadura también lo vamos a hacer. Pero no solo es por absentismo, es porque también lo que no queremos es que los niños de 11, 12 y 13 entren en el mundo más adulto de los adolescentes, en unas etapas decisivas para su desarrollo personal. Lo que queremos es que sigan en sus entornos escolares de siempre y que no se les adelante la adolescencia. Además, eso contrae pues, otras cosas de mayores, de las salidas del patio, el tema de consumos, bueno, en fin, ya son otras etapas. No es lo mismo un chico joven de 17 años que un niño de 11, entonces nos parece que es una cuestión también de proteger y prolongar la infancia, que es la mejor etapa, y no adelantarles lo que no procede. O sea que, bueno, luego te cuento todos los detalles, que va muy bien. Sí, que ya hay muchos colegios que se han acogido. Gracias. De Canal Extremadura. Aunque ya ha habido una referencia velada, queríamos una valoración sobre el anuncio que ha hecho esta mañana Oriol Junqueras de llegar a un acuerdo con el Gobierno de España para la condonación de 17.000 millones de euros, una cantidad superior incluso a la que se había hablado inicialmente a 2 días del Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Qué les parece y qué van a defender las comunidades en ese encuentro? Yo creo que lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Tenemos un presidente de Gobierno desgraciadamente servil al separatismo y desleal, absolutamente desleal con las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el Partido Popular. La petición de la condonación de la deuda es una petición expresa del separatismo y es la que lleva el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo que queremos el resto de comunidades autónomas es no tener que pagar a escote una deuda de una pésima gestión que han hecho otros. Por tanto, lo que tenemos que hacer es hablar de la reforma del sistema de financiación, que está caduco, y lo que queremos y exigimos es que se nos haga caso con esto. Igual que se retiró el informe porque la mayoría de comunidades autónomas no estaban de acuerdo con él, lo que queremos es que pongan encima de la mesa una propuesta de reforma del sistema de financiación. No queremos hablar de la condonación de deudas, eso quieren hablar el separatismo y no lo compartimos. Y es curioso que Esquerra, que la izquierda en Cataluña, junto con el nacionalismo, hayan situado a Cataluña en la situación que se encuentra en estos momentos de hundimiento empresarial, subidas masivas de impuestos, mientras están utilizando el dinero de todos los españoles para fabricar una nación paralegal, expulsando a técnicos de Hacienda, fabricando caja propia, embajadas, etcétera. O sea, han montado todo ese dispendio a costa del erario de todos los españoles. Y ahora tenemos que poner otro dinero más para seguir inflando la legislatura. Hombre, esto no es de recibo. El resto de España no puede seguir asumiendo la factura nacionalista. Si no os da el dinero, bajad impuestos, ayudar a los catalanes a crear puestos de trabajo como hacemos en otros lugares, pero no nos arrastren, que no nos arrastren a esto. Y esto de condonarnos las deudas unos a otros es como si esto se evaporara. ¿Y quién las paga? Nada, ahora yo te doy esta deuda, te la quedas tú, esta te la condono yo a ti. ¿Y quién va a pagar estas deudas? Pues las nuevas generaciones, que van a heredar ya estamos en una deuda de más de 1,6 billones con B de euros que está dejando este Gobierno de factura a las nuevas generaciones. Lo van a pagar ellos y van a tener que verse hipotecados en decisiones que no han elegido ninguna urna para pagar tanto destrozo, tanto deterioro. Es impunidad y arbitrariedad. Esto es, y además, una ruptura total del Estado de Derecho, claro.
¿Qué tal? Muy buenas. Pregunta para la presidenta de la Comunidad de Madrid, para la señora Díaz Ayuso. Esta mañana tenía cita judicial el señor González Amador. Finalmente ha decidido acogerse a su derecho a no declarar. ¿Qué opina? Bueno, me ha gustado verle entrar por la puerta y no por el garaje como hacen los presuntos delincuentes y los familiares de políticos, de según qué políticos. Ha sido agredido por un cámara, no se ha golpeado, no, le ha agredido en cámara, porque no se ha puesto un dispositivo mínimo de seguridad, ni tampoco un dispositivo mínimo de respeto, porque parece que todo vale en torno a mí. Pero en esto quiero culpar a la delegación de Gobierno, que no ha sido capaz de poner un mínimo dispositivo, sabiendo que este es un juicio político y que iba a tener tantas cámaras. Y que entre un ciudadano a pie y que tenga que salir con la frente como ha salido después de ser golpeado es inasumible, inasumible. ¿Y qué pasaría si fuera la mujer o el marido de cualquier ministro o un asesor de cualquier ministro? ¿Qué no estaría ocurriendo en España? ¿Por qué tenemos que pasar por esto todos los demás? Después, no se trata de que él no haya querido declarar, se trata que no puede, que al final el engrudo en el que le han metido hace imposible que pueda defenderse y por eso se ha acogido, por recomendación de sus abogados, a no hacerlo, cuando es un proceso que evidentemente todo el mundo quiere que termine. Él es el más interesado en que esto termine, no mis rivales políticos, que son los que están metiendo ahí las manos. Esto es un caso de persecución política que está organizado desde la Moncloa con las instituciones del Estado, porque están metidos en el medio el PSOE, el fiscal general del Estado, el fiscal que ahora ha cambiado de criterio, el fiscal que depende del señor Ortiz, es decir, fíjense la imparcialidad del proceso, la abogacía del Estado. Ahora ya se ha metido por medio partidos políticos. ¿Me pueden decir, entonces, cómo se puede defender una persona ante esta situación cuando todavía la Audiencia Provincial tampoco se ha manifestado acerca de las peticiones de políticos nuevamente que se han personado en esta causa? Es decir, es que no le dan margen a poder ni siquiera defenderse y, por tanto, por recomendación de los abogados, lo que hemos visto es que se ha acogido a un derecho a no hablar, no porque no quiera, no como otros políticos, o sea, como lo hacen políticos. En este caso es porque no se puede. Así que hasta que no se pronuncie la Audiencia Provincial, digo yo que no podrá defenderse como cualquier ciudadano al que le están vulnerando sus derechos. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Para la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Teme que la Audiencia Provincial amplíe la investigación a su pareja a delitos más graves como la corrupción en los negocios? Pues no temo ni dejo de temer. Ahora que yo lo de la administración desleal, cuando eres administrador único, me lo tienen que explicar, pero al margen de eso, yo no me puedo meter en estos asuntos. Solo sé que son los partidos políticos los que quieren que esto se prolongue. No quieren que esto termine en ningún caso. Una inspección de Hacienda que como mucho tendría que haber acabado como mucho en multa, ha llegado a caso de Estado hasta el punto de que muy probablemente el propio fiscal general del Estado, que hoy está investigado, y unos cuantos con él, incluso se ha condenado. Fíjense la gravedad de la situación. Fíjense como para que a mí me preocupe su situación. Lo que me preocupa es el Estado de Derecho en España, que está empezando a verse carcomido y controlado directamente desde la Moncloa, sin que haya separación de poderes y garantías para los ciudadanos. Y no digamos para los familiares de políticos. Luego, estando ante un caso político, yo evidentemente, no sé, me espero cualquier cosa, pero lo que desde luego quiero que quede claro es que al único que beneficia esto, para que esto se prolongue y se prolongue, es a Pedro Sánchez, que necesita tapar todos los casos de corrupción. Les quiero recordar que al 2 de su partido, a su mano derecha, le han quitado el pasaporte y está ahora mismo, como todo su entorno familiar, imputado. Imagínense si las personas de máxima confianza que están conmigo políticamente, de los que yo sí soy responsable, estuvieran imputados y les hubieran retirado el pasaporte. ¿Qué estaría ocurriendo? Pues eso es lo que les pasa, que necesitan empatar o dar la sensación de que aquí todos somos iguales y pretenden toda esa montaña, todo lo que está saliendo, que se equipare con una inspección fiscal, que de no ser mi pareja, esto no hubiera sido ni siquiera algo que hubiera pasado de Hacienda. Así que cualquier cosa es posible, claro, pero yo confío en los jueces, claro. Gracias. Gracias. Buen día.